Ah, Nunca hagan las cosas a último momento. Se lo voy diciendo, es demasiado estresante estar a cada rato pensando que hay que entregarlo a último momento. Buenos días y buenas tardes y buenas noches, queridas profesoras, ¿cómo están? Espero que bien, bastante bien. Hoy les vengo a introducir en lo que sería en el sistema de linfoide y lo que sería el sistema de inmunidad, o mejor abreviando, anticuerpo, antígeno de membrana, proteína HLA y lo más importante, mejor dicho, valga la redundancia, grupos sanguíneos. Y espero que les guste el video. Y profesora, si ustedes pueden, tipo, nos pueden subir ese punto, tipo, lo necesitaríamos para el parcial, ustedes ya saben. Ya de basta, chácharas, ya empecemos con lo que debemos. Señor director, si puede, por favor, méchemele la intro y esta vez háganlo bien. Los antígenos son sustancias extrañas que ingresan a nuestro cuerpo como bacterias, virus, hongos, toxinas e incluso células cancerosas. Estas sustancias desencadenan una respuesta inmune en nuestro organismo. Nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de reconocer a los antígenos como invitados no deseados. Esto se debe a las moléculas especiales de nuestras células llamadas receptores de antígenos. Estos receptores son como cerraduras que solo pueden ser abiertas por llaves especiales, en este caso los antígenos. Cuando un antígeno se une a un receptor de antígeno, se desencadena una serie de eventos en nuestro sistema inmunológico. Las células del sistema inmunológico, como los linfocitos, se activan y comienzan a combatir la amenaza. Esto puede involucrar la producción de anticuerpos, de los que se le hablará más tarde, la liberación de células natural killer y la coordinación de una respuesta inflamatoria. Los antígenos son fundamentales para nuestra salud y protección contra las enfermedades. Nuestro sistema inmunológico aprende a reconocer y recordar los antígenos con los que ha tenido contacto previamente, los que nos brindan una inmunidad a largo plazo. Esto significa que si volvemos a encontrarnos con el mismo antígeno en el futuro, nuestro sistema inmunológico estará preparado para combatirlo. Los antígenos también tienen aplicaciones médicas importantes. Por ejemplo, las vacunas contienen antígenos debilitados o inactivos que estimulan una respuesta inmune protectora sin causar enfermedad. Además, en los análisis de sangre se puede detectar la presencia de antígenos específicos para detectar enfermedades. En resumen, los antígenos son sustancias extrañas que desencadenan una respuesta inmune en nuestro cuerpo. Son clave para activar y defender nuestro sistema inmunológico, protegiéndonos de enfermedades. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, son proteínas producidas por el sistema inmunológico del cuerpo en respuesta a la presencia de sustancias extrañas llamadas antígenos. Estas sustancias pueden ser virus, bacterias, toxinas u otros organismos o moléculas que el cuerpo reconoce. Cuando un antígeno entra en el cuerpo, las células especializadas del sistema inmunológico, como los linfocitos B, detectan su presencia y producen anticuerpos específicos para ese antígeno en particular. Existen 5 tipos principales de anticuerpos. Los alfa se encargan de la mucosa con una función inmune ante las infecciones del tracto respiratorio. Los delta. Se desconoce su función concreta, aunque se cree que está relacionada con la activación y diferenciación de los linfocitos B. Los épsilon son poco frecuentes y se encargan del sistema intestinal y respiratorio, presentando una gran protección. Los gamma protegen a casi todos los organismos y tejidos de los agentes patógenos. Y los anticuerpos Mu son los más grandes y producen una respuesta más rápida. Hola, buenas. Yo le voy a hablar sobre el antígeno de membrana, más conocido como antígeno apical de membrana.
Es una proteína micronemal que se encuentra en la membrana de parásitos apicomplejos y es esencial para la invasión de la célula huésped. Su estructura es una proteína globular que está formada por una cadena de 528 aminoácidos. Su estructura secundaria se caracteriza por un número mucho mayor de láminas beta que de hélices alfa. Se subdivide en 3 dominios: citosólico, transmembrana y extracelular, compuestos por 55, 21 y 522 aminoácidos respectivamente. Su función es que se ha demostrado la importancia del antígeno de membrana durante la invasión de la célula huésped en los parásitos apicomplejos como Toxoplasma gondii y Plasmodium falciparum, que causan la toxoplasmosis y la malaria en los seres humanos. Su mecanismo es que la participación del antígeno de membrana en el proceso de toma de contacto e infección de las células huésped permite acoplar la entrada con la activación de la fase replicativa. De esta forma, una vez dentro de la célula huésped, el parásito inicia la replicación. El mecanismo de invasión es similar para los dos, para el Toxoplasma gondii y para el Plasmodium falciparum. Cuando este parásito entra en contacto físico con el huésped, la proteína de membrana llamada ROM4 se une al antígeno de membrana, hidrolizándola. Esta proteólisis se produce sobre el dominio transmembrana y se divide a AMA1 en dos partes, al antígeno de membrana 1 en dos partes. La primera formada por el dominio extracelular y el dominio transmembrana. Permanece en la membrana, mientras que el dominio citosólico se difunde por el citoplasma y activa una cascada de señalización que activa la fase replicativa del parásito. Y acá a continuación les dejo una imagen sobre el mecanismo. La compatibilidad depende del conjunto de moléculas que se encuentran en la superficie de nuestras células, llamado antígeno leucocitario humano, HLA, llamado así por sus siglas en inglés, el cual diferencia las células en propias de las ajenas. Por ejemplo, imagina que en la superficie de las células cuentas con figuras geométricas de ciertos colores que has heredado de tu padre y tu madre. Las combinaciones de esas figuras y colores son muy diversas en el mundo. Solo 3 de cada 10 personas tienen un hermano compatible. El 70% restante debe acudir a un registro de donantes anónimos para encontrar a la persona que sea compatible. La compatibilidad significa que el HLA de las células del donante y del receptor son tan parecidas que puedan convivir en el cuerpo del paciente sin que exista un rechazo. Es decir, que las figuras geométricas del donante son casi iguales o iguales a las del receptor y se acoplan perfectamente para vivir infinitamente en su cuerpo. Si eres compatible con una persona en otra provincia u otro país o en cualquier parte del mundo, recibirás el llamado del registro. Al donar tus células, ellas buscarán su nicho natural, es decir, la médula ósea para autorrenovarse y diferenciarse en el cuerpo del paciente. Ayudarán a generar nuevas células de la sangre y salvarán su vida. ¿Sabías que el sistema de sangre está determinado por 3 alelos distintos? El A, el B y el 0. Esto depende del tipo de genes que heredaste de tus padres. Los glóbulos rojos se clasifican en grupo A, grupo B, grupo AB y grupo 0. Estos se clasifican por el tipo de antígeno que presentan o no en su superficie. Los tipos de sangre pueden ser RH positivo o RH negativo. Para realizar este estudio, ocuparemos muestra de sangre total del paciente. Sobre el portaobjetos limpio, colocamos 3 gotas de sangre. Añadimos luego una gota de aglutinina anti-A, una gota de aglutinina anti-B a la segunda gota y una gota de aglutinina anti-RH a la tercera. Con un tip limpio, homogeneizamos inmediatamente las gotas de sangre más anticuerpos. Luego movemos el portaobjeto con movimientos circulares unos segundos hasta observar la posible aglutinación.